Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Gracias le damos a ustedes que están uniéndose, que están a punto de participar juntamente con nosotros. Bienvenidos a la célula online de hoy 12 de agosto ya del 2020, ya prácticamente a casi 4 meses para poder finalizar el año. Y queremos empezar esta noche con una palabra que está en el capítulo 6 de Segunda de Corintios. Dice así: pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Queremos esta noche exhortar al cuerpo de Cristo que no podamos desechar esta gracia, la gracia de Jesucristo que se nos fue dada por medio de Jesucristo, como Juan lo viene diciendo en el capítulo 1, que nosotros recibimos la gracia por Cristo, mas la ley fue dada por Moisés. Y queremos en base a esto orar. Te damos gracias en esta noche, Señor, a donde estemos participando, donde estemos conectados, en cada hogar, en cada casa. Hablamos, Señor, que la gracia sobreabunde en sus vidas, en sus familias, en sus negocios, en nuestras naciones. Señor, queremos declarar que el Cristo resucitado, a través de esa gracia, pueda perfeccionar, pueda afirmar, pueda fortalecer y establecer al cuerpo de Cristo donde quiera que se encuentre. Por medio de esta gracia, Señor, de la cual hemos bebido todo, de su plenitud tomamos todo. Ministramos esta noche los hogares de nuestros hermanos, los hogares de nuestros amigos, los hogares de nuestras familias, declarando, Señor, que el Cordero está servido. El Cordero, Señor, la Pascua está servida en nuestras casas para que podamos comerlo y podamos nosotros, a raíz del comer y a raíz de beber su sangre, poder, Dios, tener esa vida eterna. Te damos gracias esta noche por el tiempo que nos das, la oportunidad de poder compartir tu evangelio, Señor, que transforma, evangelio que nos va acercando cada día más a que podamos nosotros manifestar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias en Cristo, gracias por el Espíritu Santo que nos guía, nos dirige a toda verdad, y hoy queremos, Señor, agradecerte por tu favor y por esa gracia en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Saludamos a todas las personas que están uniéndose a nuestro amigo de infancia, Leandro Calderón, creo que en Miami. Te saludamos, varón, a tu esposa, a tus hijos, Bayro Guillén, que ya está incorporándose juntamente con su casa, con su esposa Carol. Gracias por siempre apoyarnos en la logística. Saludamos a todas las personas que se están uniendo. Vamos esta noche a hablar ya con nuestra impartición, que lo hemos compartido en Facebook, acerca de la diferencia que existe entre el alma y el espíritu. No se nos olvide que todo ser, toda persona tiene una constitución en su ser y está formado por tres partes, está constituido por tres partes según Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, 23. Encontramos que nosotros somos formados por un espíritu, tenemos un espíritu, estamos constituidos con un espíritu con E minúscula, que es el que se conecta con el espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Por eso usted adora, por eso usted entra y debe de permanecer en esa comunión de vida que solo la puede producir el Espíritu Santo. Usted tiene esa intimidad con Dios a través del Espíritu. También estamos formados por el cuerpo. Mira lo que es la parte, esta cápsula que es momentánea, como el apóstol Pablo lo menciona en la segunda carta de Corintios, es una tienda terrenal, temporal, que usted y yo sabemos que se va a deshacer cuando nos entierren, pero el ser que es el ser espiritual es el que va a subir inmediatamente que nosotros muramos físicamente. Entonces, concluyendo, todo ser está constituido por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el que nos conecta con Dios, el alma es donde se encuentran las emociones, los sentimientos, las voluntades, los pensamientos, y el cuerpo es donde tenemos todos nuestros sentidos sensoriales.
lo que son la vista, el olfato, y ya usted ya los conoció en lo que era en la escuela primaria. Entonces hoy vamos a ver la diferencia entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Y vamos a ubicarnos en lo que es Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, la primera carta de Tesalonicenses, que es grandiosa. Estas cartas también son para nosotros, para el cuerpo de Cristo, son muy direccionales. En el capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ahí está, mire la constitución de todo ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes ven ahí que la Biblia declara que además del alma dentro del hombre, existe también un espíritu y también un cuerpo, ¿verdad? Retroalimentando tenemos tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo, dice el apóstol Pablo, en vuestro espíritu, en vuestra alma y en vuestro cuerpo, y sean guardados de manera irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tenemos que nosotros entenderlo como no solamente como una información, sino que tiene que traer a nuestras vidas una fuerte convicción, porque la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4:12 dice que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y oiga bien, y penetra, dice, hasta partir el alma, hasta partir el asiento de nuestra alma, que son emociones, sentimientos, y no es que usted no va a tener emociones y sentimientos. Y dice, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, para concluir sobre lo primero que estamos hablando como una introducción, todo ser está constituido por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros deseamos tener un crecimiento espiritual, debemos de saber que el espíritu y el alma son dos cosas diferentes. Y esto es lo que vamos a ver esta noche con la ayuda de mi esposa. Las diferencias que existen entre el alma y el espíritu. O sea, por eso nosotros hacemos mucho hincapié. No es que usted no va a tener sentimientos, no es que usted no va a tener emoción, no es de hierro, pero aquí lo que se trata es que el espíritu gobierne nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras voluntades. Entonces, hoy desgraciadamente tenemos muchas congregaciones en las cuales se manifiesta demasiado el sentimentalismo o demasiado el emocionalismo. Y una iglesia sentimental y emocionalista no funciona ni opera en el reino de Dios. Debemos de entender que la iglesia debe de estar gobernada por el Espíritu, para que el Espíritu gobierne nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y voluntades, y también pueda gobernar lo que es el cuerpo. Entonces, si nosotros deseamos tener un verdadero crecimiento espiritual, debemos de tener claro cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu. Solo así vamos a ver la inmensa diferencia entre el alma y el espíritu, ¿verdad? Podremos negar el alma, ser librados del alma y vivir por el espíritu delante de Dios. Si usted ha venido revisando el Antiguo Testamento, la Biblia en el libro de Ezequiel dice que el alma que pecare, ésta morirá. No dice el espíritu que pecare, no dice el cuerpo que pecare, dice el alma que pecare, ésta morirá. Entonces tenemos que ponerle mucha importancia a lo que es esta parte constitutiva del hombre, lo que es el alma, y saber por revelación, por entendimiento, la diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Entonces vamos a ver el primer punto esta noche. Hay un contraste entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. ¿Qué es el contraste? Es una oposición. Es como la carne y el espíritu, ¿verdad? Que hay una oposición. Es un contraste entre la luz y las tinieblas. Hay un contraste entre el sí y el no. Como hay este tipo de contraste, vamos a ver hoy el contraste que hay o que existe entre el espíritu y el alma. Y para eso nos vamos a ubicar en la primera carta de Corintios,
capítulo 2, versículo 14 al 15. Me gusta que el apóstol Pablo aquí hace una como categorización, pero un contraste más que todo entre lo que es el alma y lo que es el espíritu. Vamos a leer solo el 14 y el 15. Dice el versículo 14 y 15: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Ya usted ahí ya puede ir concluyendo que una característica del Espíritu en el hombre es la percepción. ¿Cómo podemos percibir las cosas espirituales? Solo de manera por el Espíritu. Por eso el natural no entiende las cosas espirituales y para él son locura. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, desmenucemos estos dos versículos, 14 y 15. Si es posible, usted subraye: percibir, entender, discernir y juzgar. Estas son 4 características en el hombre espiritual. Un hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu, no puede discernir, no puede entender y no puede juzgar. La palabra juzgar no tiene que ver con señalar. La palabra juzgar es la capacidad que el espíritu le da al hombre espiritual de poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso dice aquí que el hombre espiritual no es juzgado por nadie, porque está altamente capacitado por medio del espíritu para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Entonces, 4 características pudimos ver en estos 2 versículos: que el hombre espiritual sí percibe las cosas espirituales, tiene percepción espiritual. Número 2, puede entender las cosas espirituales, pero no con un intelecto humano, no con un razonamiento humano, sino con un intelecto reformado por el mismo espíritu. También el hombre espiritual puede discernir espiritualmente y también puede juzgar todas las cosas y él no es juzgado por nadie. En este pasaje vamos a hablar de 2 hombres o de 2 clases de hombres: el hombre natural y el hombre espiritual. ¿Cuál es el hombre natural? Es el hombre anímico, es el hombre que está tan ligado a la naturaleza, a lo terrenal, o sea, a lo de abajo. Todo el sistema de vida en este hombre tiene que ver o está conectado solamente con lo natural. Por eso para él lo espiritual es como inalcanzable y como que no se puede entender. Pero el hombre espiritual es el hombre que tiene el Espíritu de Dios ya revelado por dentro. Eso era lo que mi esposa enseñaba en la clase anterior. En el antiguo pacto el Espíritu se derramaba en los hombres, pero en el nuevo pacto el Espíritu está dentro de nosotros. Él opera internamente. Entonces hay 2 clases de hombre: el hombre natural o anímico y el hombre espiritual. El hombre espiritual, ¿en qué opera? Opera en las cosas celestiales. Estamos en este sistema natural, en este sistema terrenal, porque usted no se puede meter en una burbuja, pero ya usted, su entendimiento y su naturaleza está conectada en las cosas de arriba. Por eso el apóstol Pablo decía: pongan su mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes, en las invisibles. Entonces, el hombre espiritual, aunque estamos en este sistema natural, operamos, ¿verdad?, con un entendimiento y con una naturaleza celestial. Por eso en Hebreos capítulo 3, el Señor dice que hemos sido llamados a participar de un llamamiento celestial, pero la iglesia quiere seguir insistiendo, operando terrenalmente, quiere seguir insistiendo, manifestándose naturalmente, ¿verdad?, cuando ya Dios nos ha capacitado por el Espíritu para que nuestra mirada, nuestras acciones, nuestra naturaleza estén puestas en las cosas de arriba. Por eso Cristo decía en Juan 17: están en el mundo, pero no son en el mundo, no son del mundo, perdón. Y eso quería decir, viven en este sistema, no son del sistema,
pero ellos están con su mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Y vea que el apóstol Pablo en la carta de Colosenses en el capítulo 3 dice: si habéis resucitado, pongan su mirada en las cosas de arriba. Entonces, la resurrección no tiene que ver con el hombre natural, tiene que ver con el hombre espiritual. El hombre puede vivir por el alma o por el espíritu, o lo que es más importante aún, puede pertenecer al reino del alma o al reino del espíritu. Vea qué tremendo esto. Así como hay un reino que comanda o que el regente de este reino es el Espíritu Santo, también usted y yo como hombres podemos tener un reino del alma que nos gobierne la emoción, que todas nuestras decisiones sean basadas en emociones, en sentimientos, que nuestros pensamientos estén afirmados en el pensamiento humano y aún nuestras voluntades. Y es ahí el error del ser humano en las naciones de la tierra. ¿Por qué nosotros hemos muchas veces salido de la voluntad de Dios? Porque nosotros estamos muchas veces compenetrados o haciendo lo que nos dicta nuestro corazón o lo que nos dicta nuestra alma, y nuestras voluntades no están sujetas a la voluntad de Dios. Si es espiritual, puede percibir o discernir las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, por eso le hemos venido diciendo, una característica de alguien espiritual es que percibe. No solo percibe, sino que discierne. La palabra percepción es captar, ¿verdad? No solo es observar naturalmente, es una facultad que el Espíritu da al hombre espiritual, al ser espiritual, de poder percibir, de poder no solamente ver con sus ojos naturales, sino con sus ojos espirituales una realidad una realidad hostil que usted puede estar viviendo, una opresión demoníaca, una opresión en su casa. Eso se percibe solamente en un ser espiritual, pero el ser natural no. Y discernir igual. Si es anímico, o sea, si es un hombre natural, nunca las va a entender. Para él van a ser locura. Y no van a ser congruentes, van a ser incongruentes, inapropiadas, y muchas veces las va a considerar como tonterías. Entonces, en este punto es importante definir algo. El alma no es necesariamente la carne. No, por favor, no confundamos que el alma es carne. No, la carne tiene relación directa con el pecado. El alma no. Quiere decir que podemos ser librados del pecado y seguir siendo naturales o anímicos o almáticos en nuestro andar cristiano. Sí, ¿verdad? O sea, usted puede ser, ya nosotros fuimos librados del pecado, pero la iglesia puede estar anclada, ¿verdad? Completamente natural, y también puede estar afectada por sus emociones y sus sentimientos. La salvación no solo nos libra del pecado, sino del alma. Por eso la salvación debe de ser a diario, salvar nuestra alma, ¿verdad? Salvarla a diario, porque a diario el alma está trayendo esas situaciones de sentimiento, de emociones que muchas veces, como les vuelvo a repetir, nos enclavan y no nos dejan crecer espiritualmente. Gálatas 2:20. Me encanta cómo el apóstol Pablo habla y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. O sea, no debemos vivir en el reino del alma. Si usted quiere anotarlo ahí en sus apuntes, es bien importante que usted lo haga. No debemos de vivir en el reino del alma, sino en el reino del espíritu. Pues Dios no solo nos hace hombres morales, sino también hombres espirituales. Yo conozco hombres que no han tenido un encuentro con Jesucristo y son altamente morales, pero no se trata solo de lo moral, se trata de que usted pueda ser un hombre espiritual. No es solo ética, no solo son de hablar de principios morales y éticos, sino que también hablamos de una vida espiritual o de una vida divina que tiene que ver con la naturaleza que se nos otorgó por su divino poder. Muchos cristianos tienen muy alta moralidad,
son muy morales, son muy honestos, son muy íntegros y no está malo. Pero ¿cuál es el punto? Que necesitamos que los ojos de estas personas, los ojos del entendimiento de estas personas que son muy altamente morales, ¿verdad?, sean iluminados en su espíritu, ¿verdad? Por tanto, no desean las cosas del espíritu ni las aprecian, no las entienden, porque viven en el reino del alma. ¿Ha escuchado usted personas que dicen, si yo no le hago mal a nadie? O sea, son personas buenas, ¿verdad? No, yo pago lo que debo y está bien. Son personas íntegras, son personas prósperas, son personas con buenos principios. Está bien, pero no basta con eso. Necesitamos que los ojos del entendimiento sean alumbrados por el Espíritu. ¿Para qué? Para que las personas comiencen a vivir en el reino del Espíritu y no en el reino del alma. Pero hay personas que dicen, yo soy bueno. Y no está malo que usted diga que bueno, la gente dice, que fulano es bueno. Pero necesitamos nosotros estar administrando un reino, ¿verdad?, que no es del alma, sino un reino del Espíritu, ¿verdad? Es el reino del Espíritu que produce gozo, que produce paz, y que la misma palabra lo dice. Por eso es claro el Señor y dice, este reino no es comida ni bebida, este reino, ¿verdad?, es justicia, paz y santidad en el Espíritu. Número 2, la impotencia del alma en las cosas del Espíritu. O sea, el alma se vuelve impotente en las cosas del Espíritu. En la primera carta de Corintios 2:14, que ya lo habíamos leído, vuelvo a repetir, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Una persona almática no percibe. Una persona almática no juzga, una persona almática no entiende, una persona almática no discierne. Estos solo son facultades del Espíritu Santo que le da al hombre espiritual, al hombre que ha crecido en la vida Zoe, para poder discernir, para poder entender, para poder juzgar. Y ya les dije que juzgar no es señalar, juzgar es la facultad que el Espíritu nos da para poder diferenciar entre lo que es bueno y lo que no es bueno. Entonces, el hombre natural es un hombre anímico y almático que vive en el reino del alma. O sea, usted esta noche podrá decidir, voy a seguir siendo un hombre almático, un hombre anímico, un hombre natural. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces nosotros tenemos que desmarcarnos de todo aquello que nos liga a lo natural terrenal, porque ya nosotros no dependemos solamente no dependemos, sino que no somos del primer Adán, somos del postrer Adán, y el postrer Adán no fue ni un alma ni un ser viviente, sino un espíritu vivificante. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, no las puede entender, no las acepta, más bien para él son locura. El hombre natural no tiene sensibilidad. La sensibilidad, mis amados, es algo que está dentro de la conciencia. La conciencia también pertenece al espíritu. Esta persona no tiene sensibilidad. Es más, Primera de Timoteo dice que muchos, por el pecado, la conciencia se ha cauterizado y han perdido toda sensibilidad. Entonces, el hombre natural no tiene sensibilidad, no tiene interés, no tiene deseo, no tiene hambre de las cosas espirituales. Aunque el espíritu quiera, en ellos hay un poder más acerca del alma, acerca de los sentimientos, emociones, pensamientos y voluntades, que no permite que el espíritu pueda desarrollarse en ellos. Un hombre almático puede ser un buen cristiano con una buena conducta, con una buena ética, pero inepto en asuntos espirituales, o neófitos le podemos decir también, en asuntos espirituales. La vida del creyente no es un asunto de ética, no es un asunto moral, sino es una vida del espíritu. Podemos ver virtudes humanas en ellos, pero nunca vamos a ver el olor fragante de Dios emanando de su interior hacia afuera. Entonces, en pocas palabras hemos visto, ¿verdad?, el contraste entre alma y espíritu. Hemos dicho que hay dos tipos de hombre, un hombre natural y un hombre carnal,
que lo describe el apóstol Pablo en la primera carta de Corintios 2, versículos 14 al 15. Bueno, buenas noches. De nuevo estamos compartiendo con ustedes, esperando que en este tiempo pues usted pueda aprovechar al máximo esta hora, ya que en realidad es corta en relación a todas las cosas que nosotros día a día debemos aprender sobre lo que es la palabra. Y esta noche es muy importante que estemos atentos porque estamos aprendiendo sobre el equilibrio que debe haber o la diferencia que hay entre el espíritu y entre el alma. Dice la enseñanza que para poder crecer espiritualmente necesitamos saber estas diferencias, ¿verdad? Y creo que muchos de nosotros por mucho tiempo vivimos muy equivocados confundiendo todas estas cosas. Entonces voy a compartir con ustedes el contenido del alma. El alma es nuestra personalidad individual, es nuestro yo. En términos analíticos, el alma incluye 3 partes, y esta noche son las que vamos a aprender. El alma incluye 3 partes: mente, emociones y voluntades. Esto es muy interesante, esto es muy importante para que cada uno de nosotros entendamos en realidad cuál es la función de cada uno de ellos. Mente. ¿Qué es la mente? La mente, hay 2 definiciones de mente. Fisiológicamente es el cerebro. Psicológicamente es la mente. La mente es la parte principal del alma. Hoy dice que toda la enseñanza está dirigida a la mente, como lo hacían los griegos en los días de Pablo. O sea que quizás muchas cosas compartidas están siendo más que todo como dice, dirigidos a la mente, nada más como decir, muy sabiondos en un montón de cosas, pero quizás en la parte espiritual muy vanos, ¿verdad? Quizás muy huecos, débiles, podríamos decir, pero en realidad saber muchas cosas que son quedan en razonamiento, quedan en razonamiento. Es el asiento de la capacidad reflexiva, y viene nous, quiere decir nous, es el asiento de la capacidad reflexiva, ¿verdad? Cosas que tienen que ver mucho con el racionamiento. Y ahora, en estos últimos tiempos, lastimosamente, muchas de las enseñanzas están siendo dirigidas a este tipo, ¿verdad? de cuestiones. Mucho razonar, quizás mucha inteligencia, muy intelectuales. Inteligencia emocional. Inteligencia emocional que realmente confunde. Ha confundido por mucho tiempo la iglesia. Entonces, las emociones, esto es muy interesante también. Emociones es la parte emotiva. Y en esto tenemos que tener un gran equilibrio. ¿Por qué? Porque muchas veces las emociones nos traicionan. O sea, la iglesia hemos estado viviendo muchas cosas emotivas. Estamos hablando a la iglesia, ¿verdad? Y hemos estado confundidos viviendo siempre en cuestiones muy emotivas que lo único que hacen es alimentar el alma. Y es por eso que es importante valorar todo esto, porque en realidad Dios está queriendo traer en este tiempo este conocimiento, que la ignorancia sea quitada de nuestras vidas, porque quizás por eso no hemos crecido en realidad como tiene que ser. ¿Por qué? Porque las emociones, hemos estado envueltos en muchas, solo emocionalmente. Esto lastimosamente ha sido la realidad en los últimos tiempos de la iglesia. Y vamos a ver ahora lo que es la voluntad. La voluntad es parte del alma que el hombre emplea para tomar decisiones. Miren, es importante señalar que hay personas que pueden ser fuertes en pensamientos, otros pueden ser fuertes en voluntad y otros pueden ser fuertes en emociones. Entonces debemos de en realidad examinarnos en qué parte estamos nosotros, si hemos sido fuertes en emociones, fuertes en pensamientos o fuertes en voluntades. Entonces estas 3 áreas
interactúan en las personas. Y toda persona que vive en ellas es una persona almática. Esto es así. Todo aquello que nos envuelve en todo esto, ¿verdad? En lo emotivo, en la parte almática, decisiones que muy erradas a veces se toman. ¿Por qué? Porque hemos sido dirigidos por la parte emocional, por el alma, dirigidos por el alma y no por el espíritu. Y es por eso que muchas decisiones nuestras han fracasado, ¿verdad? Porque han sido por una emoción. Hemos sido muy emocionales como niños. Quizás usted puede ver una persona adulta de 40, 50 años, pero a veces puede ser muy emotiva. Y esto puede ser un retraso para su vida espiritual. Entonces ahora veremos lo que es el hombre espiritual. Aunque tiene un alma, en él domina el espíritu. Mire qué interesante. Sigue el impulso del espíritu. En el reino de Dios jamás lograremos con el alma lo que solo se logra con el espíritu recreado del hombre. Esto es muy importante. El espíritu, como decía mi esposo, no es que no vamos a tener emociones, no es que no vamos a tener alma y verdad, no es eso, sino que tenemos que dejar que el espíritu sea el que gobierne nuestras emociones, el que gobierne todo, ¿verdad? Y así entonces nosotros vamos a lograr muchas cosas, porque dice que solo por el espíritu recreado del hombre. O sea, si estamos hablando del reino de Dios, lo lograremos solamente con el espíritu. Como hemos leído muchos pasajes anteriores, que los espirituales entenderán esto, pero los que no son espirituales, para ellos son que es locura. Entonces estas cosas se disciernen con el espíritu, se entienden solamente con el espíritu. Y en estos tiempos es importante que afinemos todas estas cosas. ¿Por qué? Porque puede haber mucha confusión. Sutilmente las emociones son traspasadas, nos volvemos personas muy almáticos. O sea, hay cosas tan sutiles, podemos nosotros ser almáticos con nuestros hijos, de las formas que nosotros estamos educando muchas veces a nuestros hijos. Podemos ser muy almáticos, muy emotivos, y esto puede ser un gran peligro, porque todo eso tiene que ver con la toma de sus decisiones, lo que ellos van a hacer en el futuro. Por eso todo tiene que ser bajo el espíritu. Es la mejor forma de que como padres nosotros dirijamos a nuestros hijos, solamente bajo el espíritu. Y así en todos los aspectos de nuestras vidas, sea secular, sea espíritu, todo tiene que ser basado solamente en el espíritu. Ahora vamos a ver aspecto número 5, la manera de ser librados del alma. Para ser librados del reino del alma y ser trasladados al reino del espíritu, necesitamos que se nos revelen dos cosas: el alma y la cruz. Muy bien, la manera de ser librados del alma, la manera de ser librados del alma va a ser solamente por medio de la cruz, porque es en la cruz donde realmente nosotros, o se acaba toda autosuficiencia humana, o sea, yendo a la cruz, no solamente teniéndola como un símbolo, sino entender que ahí en la cruz usted y yo podemos librar esta parte que nos afecta, como decía mi esposa, en todas las áreas de nuestra vida. O sea, hoy tenemos sociedades, ¿verdad?, pero tan débiles, porque en realidad los que tenían que formar a sus hijos, los padres, estaban completamente muy operando en el reino del alma. Entonces, las decisiones y todo lo que se ha estado gestando en nuestras sociedades es debido a que por la falta de ignorancia
nosotros hemos venido operando como sociedad, aún como iglesia, en el reino del alma, o sea, muy almático, muy sentimentalista. Es más, personas que tomaron sus decisiones para casarse por lo que su corazón les decía, o por lo que su corazón les dictaba, o por lo que su sentimiento o emoción podía hacerles tomar una decisión, pero muy crucial en su vida. Por eso esto no es un tema, mi amado, esto es una impartición en la cual necesitamos aprovechar que usted y yo podamos entender que todo ser constitutivo está formado por espíritu, por alma y por cuerpo, y que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es el espíritu y lo que es el alma. Un hombre espiritual percibe, un hombre espiritual discierne, un hombre espiritual juzga, un hombre espiritual entiende, pero el hombre natural no hace estas cuatro cosas, sino que para él estas cosas son locura. Entonces, Jesús acabó con la actividad del alma por medio de la cruz. Cuando él estaba en el monte Getsemaní, dijo, pasa de mí esta copa, ¿se imagina? Que no haga mi voluntad, sino tu voluntad. Ahí sometió el alma al espíritu. Cristo, estando en ese monte de Getsemaní, que el significado es fuerte, ¿verdad? Quebrantamiento, estando en ese lugar, Cristo pudo demostrar no solamente a Satanás que el espíritu era quien gobernaba la voluntad y los pensamientos de Cristo en ese momento. La Biblia dice que él, en vez de sudar por la gran presión de toda la humanidad, sudaba como gotas de sangre. O sea, él tuvo una vasocontracción, o sea, se le reventaron prácticamente sus vasitos en su cuerpo, específicamente en su frente, por la gran presión. Pero lo que él pudo demostrarnos y darnos ejemplo fue que él sometió su voluntad, sus pensamientos a la voluntad del Señor. Por eso él acabó con la actividad del alma por medio de la cruz. Pero Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mateo 16:24-25 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En el reino es el que gana pierde, y el que pierde gana. Entonces, en el Señor, no crea usted que porque perdió, o sea, Pablo dijo, muchas cosas perdí que eran para mí ganancia, pero ahora las tengo como pérdida, las tengo como basura, en otra versión como estiércol, con tal de asir, o sea, con tal de tomar a Cristo. Esta noche es importante que usted y yo podamos autodiagnosticarnos con la ayuda del Espíritu y podamos nosotros ver de qué estamos agarrados y soltar aquello que no es Cristo para poder agarrar el todo por el todo, que es Cristo. Para nosotros es esperanza de gloria. Entonces, todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Debemos comprender que el alma es importante en las cosas del hombre, pero inútil en las cosas del espíritu. Eso es importante. Una persona que está siendo gobernada por el alma puede tener muchos beneficios a nivel del reino del alma, pero a nivel del reino del espíritu se vuelven inútiles. Entonces hay cosas que tenemos que ir revisando con la existencia del Espíritu Santo para ver si no estamos dentro del reino del alma y comenzar a operar en el reino del espíritu, ¿verdad? Entonces debemos comprender que el alma es importante en las cosas del hombre, pero inútil en las cosas del espíritu. ¿Qué debemos de hacer? Negar el alma. Es permitir que el Espíritu Santo, por medio de la cruz, acabe con la actividad de ella. Y le vuelvo a retroalimentar. No es que usted no va a ser una persona sentimental, no es que usted no va a tener emociones, no. Ahora vamos a entender que mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos y mi voluntad van a ser
catalizados o como catalizadores por medio del Espíritu, o sea, como filtro para que sea el Espíritu dirigiéndonos, gobernando al alma y no el alma al Espíritu. Otro punto, debemos negarnos a que nuestros pensamientos, a que nuestra voluntad y emociones guíen nuestra vida y permitir que el Espíritu Santo lo haga. ¿Cuál ha sido uno de los diagnósticos generacionales en la iglesia actual del siglo XXI? Es que la iglesia ha sido demasiado sentimental, demasiado emocionalista, y para una muestra un botón, la iglesia ha estado operando, no sé desde hace cuánto para acá, 18 siglos, 17 siglos, en todo lo que es la parte natural. Todo está enfocado en lo natural, en lo terrenal. O sea, todo está enfocado en que si usted tiene éxito, si usted tiene buenos logros, si usted tiene una buena prosperidad, es porque usted está bien con Dios. De lo contrario, si usted está pasando un proceso, si usted está pasando una circunstancia difícil, es porque Dios no está en el asunto o porque usted está en pecado. Error. Nunca debemos de medir estos parámetros de prosperidad, éxito, logros y triunfos terrenales como un parámetro espiritual. No quiero decir que eso no va a llegar a su vida, puede llegar, pero ese no es un parámetro para que usted y yo podamos decir mi condición espiritual está bien. Mi condición espiritual, el único que puede no solo diagnosticar, sino darnos un parámetro que estamos caminando en el Espíritu, es el mismo Espíritu Santo, el que va a traer a nosotros testimonio de que somos del Espíritu, de que somos hijos de Dios y de que estamos operando bajo el lineamiento del Espíritu Santo y no bajo nuestras emociones y no bajo nuestras decisiones, voluntades o pensamientos. ¿Cuál ha sido el problema en la iglesia? El problema ha sido que hemos estado demasiado aterrizados naturalmente, ¿verdad?, como hombres naturales, y no hemos aprendido a desarrollarnos en este gobierno del Espíritu, en este reino del Espíritu, para poder realmente alcanzar no solamente un nivel de percepción, no solamente un nivel de entendimiento, no solamente un nivel de discernimiento espiritual, de juzgar espiritualmente, sino de poder realmente tener la convicción que como iglesia hemos sido llamadas para gobernar en el orden correcto, en espíritu, alma y cuerpo. Si nosotros seguimos operando en el nivel almático, quiero decirte esta noche, usted y yo estamos ubicados en el primer Adán, estamos ubicados en la naturaleza adámica, porque el primer Adán, Génesis 2:7 dice que era un alma y un ser viviente, un hombre que fue soplado por el aliento de Dios, un hombre que fue creado del polvo de la tierra, pero usted y yo ya no fuimos creados, usted y yo fuimos engendrados por Dios en nuestro espíritu, de manera que tenemos una nueva vida, una nueva naturaleza, y se espera que ya con esta verdad revelada, no como información ni como letra, podamos nosotros comenzar a gobernar, a ser gobernados por el Espíritu, para poder crecer en estas características del hombre espiritual que mirábamos en la primera carta de Corintios, en el capítulo 2, versículo 14 y versículo 15, que decía que el hombre natural no puede percibir las cosas del Espíritu. ¿Qué son para el hombre natural las cosas del Espíritu? Locura, tontería. Entonces el hombre espiritual sí percibe, sí entiende, sí discierne y sí juzga, pero el hombre natural no tiene esta facultad. Por eso mirábamos esta noche el contraste del alma y el contraste del espíritu. El hombre anímico o natural está enfocado en las cosas terrenales, está enfocada en todo lo que sucede en el sistema. O sea, se preocupa, se afana, se deprime, se vuelve una persona insegura, una persona que por momentos tiene fe, pero que cuando escucha una noticia, por la pandemia, por la crisis económica, inmediatamente cae aterrizado en esta realidad con R minúscula, y no podemos sobreponernos a poder ver
el sistema o la verdadera realidad con R mayúscula. Por eso es tan importante que nosotros vayamos como capitalizando estas verdades y que no nos sintamos condenados si algunas características las tenemos en nosotros. Lo que tenemos que hacer no solo es transicionar, sino entender que estas verdades fueron dadas a nosotros como iglesia y que tenemos que aprender a aportar esta vida que nosotros ahora llevamos por dentro. Entonces es muy importante y un punto clave es que tenemos que volver a la obra de la cruz. El hombre tiene que volver a la obra de la cruz porque es en la cruz donde toda autosuficiencia humana se le pone fin. ¿Dónde se finaliza la autosuficiencia humana? El orgullo, la soberbia, la altivez, la arrogancia, en el poder de la cruz, en la obra de la cruz. Mi deseo con mi esposa esta noche es que usted como iglesia podamos no olvidar que todos los días, a diario, tenemos que ir a la cruz. Que sea esta obra en la cruz donde usted y yo llevemos nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altanería y entender que ahí se le pone fin a toda obra que puede estar ligada mucho a lo almático y que esto afecta al cuerpo de Cristo en la manifestación y en la expresión de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide que usted y yo en el propósito eterno de Dios estamos para colaborar con Él. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Darlo a conocer a Él, manifestarlo, expresarlo, pero sobre todo que cada uno de nosotros a través de estas enseñanzas, el velo cada vez más de nuestra alma se vaya corriendo y cada día vayamos manifestando la imagen, a la imagen y a la semejanza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es importante esta noche que podamos nosotros recapitular esta diferencia entre lo que es alma y cuerpo. No se le olvide que estamos formados por espíritu, por alma y por cuerpo, ¿verdad? Que usted y yo tenemos que saber que el hombre natural no puede percibir, no puede entender, no puede discernir, no puede juzgar. El hombre natural solo puede vivir por el alma, ¿verdad? Por sus sentimientos, sus emociones, sus decisiones están enmarcadas ahí. Y es ahí donde tenemos que revisar. Como decía mi esposa, si usted como papá, como mamá, se deja guiar aún por estas decisiones almáticas, imagina nuestra descendencia. Tenemos que empezar a que el Espíritu pueda tener el gobierno de nuestro ser, porque dice Tesalonicenses, que para la venida del Señor sea guardado irreprensiblemente todo nuestro ser de manera completa. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar esta noche y mientras usted está ahí participando, le voy a pedir a mi esposa que nos ayude a orar por esta enseñanza que pueda administrar e impartir a las personas que están ahí participando juntamente con nosotros. Sí, nos ponemos de acuerdo para orar y darle gracias al Padre siempre porque nos da la oportunidad para que a través de este medio podamos llegar a muchos lugares, a muchos países. Gracias Dios, bendiga a cada una de esas personas que están ahí en su casa, en familia, donde quiera que sea, Argentina, aquí en Honduras, Estados Unidos. Sabemos que siempre hay personas que están participando desde sus casas. Y te pedimos que el conocimiento y la verdad sean acrecentadas en sus vidas cada día. Sí. El único propósito de esto es que podamos ser capacitados y adiestrados para que seamos personas maduras, para que seamos entendidos, personas entendidos en los tiempos. Y eso yo hablo a esta personas que participan, que son entendidas en los tiempos, que la ignorancia está siendo quitada, que el velo está siendo corrido, Señor, y que cada día ellos pues están siendo enseñados allá en sus lugares, allá en sus congregaciones. Que tu Espíritu Santo sea el que ilumine cada día sus espíritus para que ellos puedan
puedan crecer en estas verdades, para que ellos puedan caminar en el nuevo pacto que ha traído vida a nosotros, que ha vivificado nuestros espíritus. Padre, queremos orar para que todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos, todas nuestras voluntades, Señor, todas nuestras decisiones estén dirigidas únicamente por tu Espíritu, que todo lo que nosotros hagamos cada día y en los diferentes ámbitos en los que se mueven, en los que nos movemos, donde estamos, todo sea dirigido por tu Espíritu Santo. Aquellos que son padres de familia, que esta noche también puedan entender que solamente por el Espíritu podrán dar o tener esa sabiduría para poder dirigir, para poder corregir a sus hijos, no con mucha alma, no con muchos sentimientos, sino dirigido por tu Espíritu, porque muchas veces como personas almáticas o como personas muy emocionales cometemos muchos errores en la dirección de nuestros hijos, pero sabemos que si nosotros somos sensibles y abiertos a estas cosas, tu Espíritu puede hacer mucho en cada una de las familias, en cada uno de los hijos, de los que esta noche pues nos están escuchando. Sé que muchos tienen adolescentes, preadolescentes, niños, qué sé yo, ya adultos aún, hijos, pero que sea tu Espíritu el que dirija para poder corregir y para saber tomar decisiones correctas también, basadas en tu voluntad, que es perfecta y agradable, no saliéndonos de ahí, porque sabemos que si es dirigido por el alma, que si es dirigido por nuestra parte anímica, no es lo correcto, y no, quizás las cosas podrán salir bien, pero si son dirigidas por tu Espíritu, tenemos la plena convicción que todo estará bien, que tu paz y que tu gracia y que tu favor sobre nuestras vidas y nuestras generaciones también siempre estarán. Gracias por estas personas, gracias por cada uno de los que escuchan, aún de los que no escuchan, aún de los hermanos que pertenecen que están pues congregados en Cristo, pero que no tienen la amabilidad de conectarse o de seguir esto. Pues oramos por ellos para que también pueda venir el deseo de la capacitación y del adiestramiento cada día, porque todo esto no es en vano. Cada minuto, cada segundo que nosotros aprendemos o que de alguna manera enseñan o enseñamos, esto no es en vano. Sabemos que es una inversión en el reino. Es una inversión que estamos sembrando, quizás para que otros cosechen. Gracias, Señor. Gracias te damos en esta hora. Y nuestras vidas escondidas en Cristo están. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así como decía el apóstol Pablo. Esa debe de ser nuestra oración constante, cada día, para que nuestro espíritu asimile todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ya esto se dio porque ya Cristo murió, Él impartió vida y trajo vida, y a los que estaban dormidos los despertó por medio de su Espíritu. Pero esta noche queremos hablar a muchas personas que sé que van a estar viendo este video, aunque no en vivo, pero después lo revisan. Hablo a los espíritus de estas personas y a su descendencia, que puedan ser activados por el Evangelio, que han estado anclados en lo almático, que la inmadurez no los deja avanzar. Ahora hablo que el Evangelio vivo, el Evangelio que es poder, que es Cristo, activa, despierta a los que están adormecidos, los que se identifican todavía con el primer Adán, con el alma y el ser viviente. Enviamos la palabra,
la palabra y el espíritu vivificante, para que todo aquel que oiga esta palabra sean reactivados de muerte a vida y reciban el influjo del espíritu de vida, el espíritu de la vida incorruptible en su ser, y puedan ser activados para que vivan como personas espirituales ahora a las naciones de la tierra. Yo declaro, Señor, a toda persona que está oyendo esta palabra, que el espíritu vivificante los despierta, los anima, los levanta para que puedan ser ubicados y activados en el ser espiritual. Y dice la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Yo declaro esta palabra para ti, Gustavo Gabriel, en Argentina, para el hermano Marcelo, para todos estos hombres, Juan Balestreri, el apóstol Basilio Patiño, mis padres espirituales, todo hombre que tiene que ver con esta palabra de justicia. Yo declaro que van a resplandecer como el resplandor del firmamento, y ustedes que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Benditos los que anuncian este evangelio, benditos los pies que anuncian esta verdad, el evangelio de la paz, el evangelio que es justicia. Gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Bendecimos sus vidas, declaramos tu favor y tu gracia sobre cada uno de los que están participando esta noche. Hablamos tu autoridad, hablamos, Señor, que crecemos en el ser espiritual, Padre, mientras el natural, Dios, para Él son locura, nosotros como seres espirituales creemos que para nosotros, Señor, son riquezas espirituales lo que tú has traído por medio de tu Espíritu Santo. Nos has dado la capacidad de entender, de discernir, la capacidad, Señor, de poder, Dios, no solamente entender, sino de percibir y de discernir las cosas que son espirituales. Hablamos sobre los participantes, la capacidad del Espíritu de percibir, la capacidad de entender, la capacidad de distinguir, la capacidad de juzgar entre lo bueno y lo malo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, esta noche. Gracias por Cristo. Les esperamos este próximo miércoles a través de nuestro programa. Saludamos a nuestra hermana Nereida, San Francisco. Bendecimos sus vidas, sus casas, hasta donde estén. Carol, gracias también. Byron, nuestra hermana Margot en Comalí, la profetitina aquí en San Marcos, Pilar aquí en San Marcos, el hermano Gustavo Gabriel en Argentina, también lo vimos por ahí. Y hermano Bayardo, también gracias por estar ahí conectado. Más personas que no las pude ver, tal vez José me ayudas ahí para revisarlas un poquito. Doña Tania, buenas noches, mi amada, gracias por estar en sintonía. También tenemos a Mercedes López, le saludamos. Adolfo Morales, Nilce hasta el Guanijiquil, saludos. Sarita Ponce, bendecida Sarita, aquí en San Marcos. Bayardo Quirós, la tía Marina López Petancur, creo en Cihuatepeque, y nuestra hermana Margot Marisa Torres, Choluteca. Gabriela Ortiz, San Marcos. Byron, Leandro Calderón, hasta Naples, Miami. Dima Vargas, buenas noches, miles de bendiciones para usted y toda su familia. Gracias, Dima, bendiciones a donde esté. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Buenas noches, bendiciones, y que la paz de Jesucristo sea con todos ustedes.